Madrid en la memoria. Un paseo por la historia. Tras la formación de la península ibérica, entre otros factores, debido a la orogenia alpina y a los sedimentos del mar de Tetis, todo el sureste de la Comunidad de Madrid pasará a formar parte de una gran depresión, cuenca que irá acumulando agua sin salida al mar. Debido a las erosiones posalpinas, este agua conseguirá desembocar en el océano Atlántico, dejando a su paso un Madrid rico en agua y en vida, perfecto para albergar a los primeros homínidos que encontramos en nuestro territorio, los Homos neanderthalensis y heidelbergensis, que llegaron de África hace unos 400.000 años y fueron sustituidos luego por los Homo sapiens. Numerosos yacimientos muestran restos culturales debido a la acción humana, pero son pocos los fósiles hallados en Madrid. Con el Neolítico aparecen también las primeras sociedades productoras de alimento y sedentarias, que se establecen a lo largo de los cauces fluviales de los ríos Manzanares y Jarama, encontrándose sobre todo en el centro y sur de la provincia. A lo largo de los siglos, Roma conquistó por la fuerza y seducción un imperio de dimensiones colosales. Carpetania, territorio celtíbero que incluía la región de Madrid, fue conquistada por Roma en el 139 a.C., integrándose en la provincia hispana Citerior, posteriormente tarraconense. En el territorio de la Comunidad de Madrid, su presencia sobre todo estuvo marcada por las villas, grandes casas separadas de las ciudades en las que se desarrollaba la vida de familias poderosas y su servidumbre. De asentamientos más grandes y ciudades solo conocemos pruebas de la existencia de un municipio llamado Complutum, en el actual Alcalá de Henares, habiendo sido una ciudad de unos 50.000 habitantes que contaba con un foro rodeado de edificios públicos y casas en manzanas regulares, rodeado por el río Henares y que antes de la conquista era una pequeña ciudad carpetana, encontrándose en el Cerro del Viso, justo al lado, lugar estratégico contra los ataques de otros pueblos. A principios del siglo VI, Madrid, al igual que la mayor parte de Hispania, pasa a formar parte del reino visigodo de Toledo, produciéndose profundas transformaciones económicas y sociales, pero manteniendo el carácter fundamental rural de la provincia. Ahora mismo nos encontramos en la muralla árabe de Madrid, uno de los restos más simbólicos del paso de los árabes por la península ibérica y sobre todo por nuestra provincia. En el año 711 los árabes atraviesan el estrecho de Gibraltar, derrotando al ejército visigodo de Don Rodrigo. La conquista, en este caso, no debió ser violenta y la resistencia goda, casta dominante sobre la población hispano-romana, fue en todo caso escasa o nula, según la zona, y estaban muy disgregados. Esta muralla es el único resto representativo que podemos encontrar en la Comunidad de Madrid del paso de los árabes por la zona, encontrándose en el parque del emir Mohamed I, justo detrás de la Almudena. En nuestra región, bajo el dominio islámico, se desarrolla la vida en torno a alquerías, en zonas cultivables de las riberas de los ríos, Guadarrama, Manzanares, Jarama y Tajuña, destacando las ciudades o poblados fortificados de Talamanca, Alcalat el Salam, Alamín, Buitrago, Calataflifa y además la propia Mairit. Como ya hemos visto, Madrid se construyó en un promontorio situado junto al río Manzanares, antes denominado Guadarrama. Ahora vamos a hacer un recorrido sobre la muralla que hicieron la resistencia cristiana para protegerse de los árabes. El emplazamiento de Mairit se debió no solo a sus ventajas estratégicas y militares, sino también por sus condiciones geográficas óptimas. Estaba en lo alto de una colina, defendible por las grandes vaguadas que lo rodeaban y muy cerca de un río. El agua fue muy importante en la fundación de Madrid. El arroyo San Pedro pasaba por el centro de la ciudad medieval y muchos otros surcaban Madrid. La fortaleza de Mairit pasó a manos cristianas en el año 1085, durante el reinado de Alfonso VI. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212, Madrid evolucionó hasta convertirse en una de las villas más dinámicas de la Corona de Castilla, y reyes como Enrique IV o los reyes católicos convocaron repetidamente cortes en nuestra ciudad. Carlos I, por su parte, realizó reformas importantes en el Alcázar. Su hijo Felipe II convirtió a Madrid en la ciudad más importante de Castilla. En 1561 ordenó que la corte se instalara en nuestra villa. A su muerte, su superficie se había multiplicado por 4 con respecto a su población. Con Alfonso VI también cayeron Alcalá, Talavera, Oreja y Toledo, la capital de la Taifa. En el año 1110 Madrid volvió a manos musulmanas, los almorávides, pero a mediados del siglo XII volvió a manos cristianas, quedando integrada definitivamente en Castilla.
Cuenta la leyenda que Alfonso VI buscó la imagen de la Virgen de la Almudena por toda la muralla y que milagrosamente se desprendieron unas piedras y apareció rodeada de flores frescas en unos torreones cerca de la Puerta de la Vega. El aumento de la población obliga a empezar a construir fuera de la muralla, en unas zonas que las llamaron arrabales. Los cristianos se quedaron en la ciudad fortificada, los árabes se los llevaban al arrabal llamado La Morería, actual barrio de la Latina. A los judíos los llevaban al arrabal de la Judería, que actualmente está entre la Plaza Mayor y la Plaza de la Villa. Los dos arrabales quedaron dentro de la ciudad cuando se construye la muralla cristiana. En el siglo XIII, la muralla también servía para controlar la fiscalidad de las mercancías. Tuvo aproximadamente 2,5 kilómetros de perímetro. Tenía 4 puertas añadidas a las 3 puertas que ya tenía la muralla árabe. Estas puertas son la Puerta de Moros, la Puerta Cerrada, la Puerta de Guadalajara y la Puerta de Balnadú. Podemos seguir el trazado de la muralla desde la antigua Puerta de la Vega, en la calle Don Pedro, en la calle de los Mancebos, en la calle del Almendro, en la Cava Baja, en la Puerta Cerrada y en la calle de la Escalinata. En el siglo XIV, la autoridad y el poder en Madrid lo tenían unas cuantas familias. A pesar de ser ya villa, sus actividades económicas eran propias del medio rural. Todavía Toledo era la capital. En el siglo XV, el rey Juan II de Castilla manda levantar la Plaza del Arrabal, que es la actual Plaza Mayor. En tiempo de los Reyes Católicos, Madrid siguió su progresión imparable. En 1561, Felipe II designó Madrid como sede de la corte y la concedió la capitalidad, y en 1564 ordenó la construcción del monasterio del Escorial. Podemos encontrar actualmente tesoros de ese Madrid medieval ubicados dentro del recorrido de la muralla. Por un lado tendremos la capilla del obispo, en la Plaza de la Paja, la Casa de Cisneros, en la Plaza de la Villa, y en la Plaza de la Villa también encontramos la casa y torres de los Lujanes, la iglesia de San Nicolás en la plaza con el mismo nombre y la iglesia de San Pedro el Real en la calle Nuncio, y el puente de Segovia, que es lo que ha aparecido al principio del vídeo. Nos encontramos en el monasterio del Escorial, ideado por Felipe II. Tras la muerte de Carlos I, Felipe II buscó en la Sierra de Guadarrama un lugar para el emplazamiento, en el centro de la península ibérica, para conmemorar su victoria en la batalla de San Quintín. Además de su centralidad, contaba con abundante caza, leña, aire, agua de buena calidad, canteras de granito y pizarra. En junio de 1561, cuando la ciudad ya contaba con 20.000 habitantes, Felipe II trasladó la corte de Toledo a Madrid y la instaló en la antigua fortaleza. Las razones de esta transferencia son muy diferentes. Entre ellos destaca la necesidad de separar la corte de la influencia del arzobispo de Toledo y el sufrimiento de la reina Isabel de Valois, asfixiada entre los muros de la fortaleza de Toledo. El microclima de Madrid, más suave que el de Toledo, su situación geográfica, su abastecimiento de aguas a través de manzanares y pozos y su magnífico entorno natural hicieron de la ciudad una candidata muy adecuada. Con este hecho, la ciudad de Madrid se convirtió en el centro político de la monarquía. Sin embargo, Madrid tenía dos inconvenientes: no tenía salida al mar y estaba lejos de los principales flujos económicos. Por este motivo se barajaron otras opciones como Lisboa, Sevilla, Barcelona, Valladolid y Toledo. Pero ninguna acabaron siendo buenas, ya sea por estrategia o por reciente incorporación. Antiguamente la Plaza Mayor era llamada la Plaza del Arrabal, el mercado principal de la villa, ya que estaba en el centro de esta. Una vez Madrid se convierte en capital, la mandan remodelar. Fue Felipe V quien ordenó la construcción del Palacio Real de Madrid tras el incendio del Alcázar de Madrid. Está construida encima del viejo Alcázar, cuyas ruinas fueron utilizadas para dicha construcción. El Real Alcázar fue usado como fortaleza musulmana, construido en el núcleo central de la ciudadela islámica del Mairit. Su localización fue estratégica para vigilar el camino fluvial del Manzanares y era clave para la defensa. Seguimos con la era de los Borbones y a continuación entramos con el reinado de Fernando VI. En Madrid se instala el primer jardín botánico en el Soto de Migas Calientes, cerca del río Manzanares, alejado de la ciudad. El nombre se tomó de un mesón que hubo en la zona, cuyo plato típico eran las migas, pero ya incluso antes de su fundación oficial, el terreno albergaba un pequeño jardín sembrado. 2 años después de su creación se empezó a coger la enseñanza de la botánica. Se formó entonces el primer jardín botánico institucional de la corte. La colección albergaba plantas de 4 partes del mundo. Y el jardín, posteriormente por decisión del rey Carlos III, fue trasladado a su actual emplazamiento en el Paseo del Prado. El nuevo jardín botánico pretendía convertirse en un símbolo de las ciencias y las artes. Comenzamos con el reinado de Fernando VII. Entramos en la guerra de independencia contra los franceses. Napoleón quiere expandirse y llega a un acuerdo con España para que les deje pasar sus tropas y conquistar Portugal. Cuando empieza a pasar, su verdadero plan es conquistar el territorio español.
El levantamiento popular no es tanto un sentimiento patriótico, sino una lucha por sus derechos. La Plaza del 2 de Mayo es posiblemente el lugar más conocido de todos. En este punto y en muchos otros más de la capital se libraron numerosos enfrentamientos. Los fusilamientos comenzaron en la madrugada del 3 de mayo, en las afueras de la capital, lo que confería a la escena un mayor dramatismo. Para localizar el lugar exacto de los fusilamientos, se ha intentado identificar esos edificios que aparecen al fondo del cuadro de Goya, y la hipótesis comúnmente aceptada es que fueron cerca de San Antonio de la Florida, donde se enterró a las víctimas posteriormente. Sin duda, un capítulo decisivo de nuestra historia que quedó inmortalizado por artistas como Goya. La batalla de Somosierra ocurrió el 29 de noviembre de 1808 durante la Guerra de Independencia Española, y tuvo lugar en el puerto de Somosierra, sierra madrileña de Guadarrama. Las tropas españolas tienen tomadas el puerto, una posición defensiva en lo alto que daba ventaja estratégica. El ascenso de los franceses se ve ralentizado por la niebla, el viento y los tiradores españoles. Además, el frío era intenso, y en el puerto de Guadarrama hubo una tormenta de nieve y los franceses tuvieron que retroceder. Las baterías españolas, además de bien servidas, eran muy superiores en alcance y potencia, pero los franceses vienen con una tropa polaca y vencen a los españoles. Esta victoria francesa tendrá como consecuencia la posterior toma de Madrid. Durante el reinado de Isabel II ocurrió la Revolución del 28 de junio de 1854, que fue un levantamiento militar liderado por O'Donnell contra el gobierno nacional y que ha pasado a la historia con el nombre de la Vicalvarada. Además, esta revolución situó por primera vez a Vicálvaro en los mapas a nivel internacional. Madrid, desde alrededor de 1930, era una ciudad plenamente desarrollada y su población estaba en aumento constante. La población republicana prestó especial atención a la ciudad con el propósito de que pasara de una tranquila ciudad administrativa a una metrópolis moderna, pero este proyecto fue interrumpido por la Guerra Civil y pasaría a desarrollarse años después bajo el liderazgo de Franco. El mismo día de la proclamación de la República, los intelectuales enviaron un escrito pidiendo la apertura de la Casa de Campo, y días después Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, firmó el acta de apertura del parque, que hasta la fecha había sido posesión real. Para implementar en Madrid nuevos principios urbanísticos, era necesario definir áreas de expansión y establecer las herramientas financieras y políticas que lo hicieran posible. El ejemplo más importante de esta tendencia es la construcción del barrio metropolitano cerca de Cuatro Caminos, que trataba de aprovechar la cercanía del popular metro teniendo en cuenta la necesidad de brindar el medio de transporte urbano más adecuado y económico para la ciudad y su plan de expansión. Por último, nos encontramos en el Parque del Oeste, lugar donde podemos apreciar una de las reliquias con mucho valor en la Guerra Civil Española. Este búnker junto a dos más pertenecieron al bando nacional y se componen de varias aperturas por las que asomaban los cañones de las ametralladoras y por una puerta para entrar que actualmente encontramos tapiada. Poder seguir viendo estas construcciones a día de hoy sirve para que nos hagamos una idea de lo letal y presente que estuvo la guerra en el corazón de Madrid. En 1940 los restos de la guerra civil estaban por todos lados. Madrid quedó devastado a causa de bombardeos masivos aéreos y artilleros realizados por el bando sublevado. Miles de edificios y barrios desaparecieron en su totalidad, y los que no eran restos de escombros y descampados. Pero la dictadura franquista vino con el propósito de ser una época de realizaciones y se buscó en todo momento dotar a la ciudad de Madrid del valor simbólico que debía alcanzar como reflejo de la nación. Entre 1940 y 1956, por petición de Franco a causa de hacer la ciudad de Madrid más extensa que la ciudad de Barcelona, Madrid fue anexionándose con 13 municipios limítrofes, entre ellos Chamartín de la Rosa, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Barajas, Hortaleza, Canillas, Canillejas, Vallecas, Vicálvaro, Fuencarral, Aravaca, El Pardo y Villaverde, pasando a ser una ciudad de 66 kilómetros cuadrados a una de 607 kilómetros cuadrados. Y en 1963, el Plan de Ordenación del Área Metropolitana comenzó la tendencia a alejar el agrupamiento poblacional de Madrid hacia municipios como Alcorcón, Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes o San Fernando de Henares. Tras la muerte de Franco en 1975, inicia en España la Transición española, y en Madrid, junto a muchas otras ciudades, van desapareciendo poco a poco cualquier símbolo, monumento o signo franquista de las calles. Uno de los puntos más importantes de la democracia y del siglo XX es el Plan General de Ordenación Urbana de 1997,
Con este plan vinieron a desarrollarse muchos proyectos para la población madrileña, como la edificación de muchas zonas en las que los medios no eran los correctos, modificaciones de sectores con la finalidad de eliminar impactos negativos existentes, obras de demoliciones para eliminar zonas de origen franquista, cabinas, puntos de parada de transporte, vertederos de residuos, aparcamientos, recintos para las actividades recreativas, deportivas o de acampada y muchos otros servicios. Actualmente podemos ver a Madrid como una capital plenamente desarrollada y siendo una de las ciudades de España con más habitantes. A causa de esto vemos desde principios de marzo de 2020 cómo Madrid ha sido uno de los focos de España con más personas infectadas por COVID-19 hasta ahora y cómo las cifras siguen aumentando día tras día.